Muy buenas tardes. Qué lindo ver este lugar lleno. Gloria a Dios. Gracias por haber venido. Yo llegué al aeropuerto de Dallas a las 4:10 de la tarde y nos demoramos hasta las 7:10 en llegar acá. Muchísimo tráfico, nunca he visto en ninguna parte tanto tráfico. Fue tan terrible que me tocó bajarme en la autopista, pasar por encima de una cerca para llegar a pie al hotel mientras el hermano terminaba de dar la vuelta de 15 minutos para llegar a recogerme. Pero gracias a Dios aquí estamos, listos para estudiar la palabra del Señor. Vamos a disfrutar mucho en nuestro estudio durante estos 4 días que tendré el privilegio de estar con ustedes. Queremos orar y luego les voy a decir de qué vamos a hablar, que tenemos 6 temas hoy, mañana, viernes y 3 temas el sábado. Así que oremos y entonces les voy a decir sobre qué vamos a hablar. Padre Celestial, gracias te damos por el privilegio de reunirnos en este lugar. Gracias porque nos has dado tu palabra, una guía segura en un mundo que anda tan confundido. Gracias porque nos has mostrado qué es lo que está pasando y qué ocurrirá pronto, para que podamos estar listos. Pedimos la compañía de tu Santo Espíritu al estudiar tu palabra, que no regrese a ti vacía, sino haga un impacto en nuestra mente y nuestro corazón. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Durante los días que pasaré Dios mediante con ustedes, en primer lugar vamos a tomar 3 historias del libro de Génesis. Ahora, ustedes saben que yo di una serie que se llama Descubriendo los Misterios de Génesis. Algunas cosas que voy a decir en estos primeros temas, probablemente algunos de ustedes, posiblemente la mayoría, ha oído. Pero va a colocar el marco para lo que vamos a trazar en los últimos 3 temas que van a ser el sábado. Ahora, ¿cuáles son los primeros 3 temas en Génesis? Las 3 historias que vamos a estudiar esta noche, mañana en la noche y el viernes en la noche, tienen que ver con el tiempo del fin. Son historias que ocurrieron en el pasado, pero representan o simbolizan o ilustran lo que va a suceder al acercarnos al final de la historia. ¿Cuáles son las 3 historias? En primer lugar, la historia de los días de Noé. En segundo lugar, la historia de la Torre de Babel. Y en tercer lugar, la historia de Sodoma y Gomorra. Y ustedes van a ver por qué razón he escogido trazar estas 3 historias. Porque no solamente son historias, sino que son profecías. Como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Como fue en los días de Lot, así será la venida del Hijo del Hombre. Y todos sabemos que la historia de la Torre de Babel se cumple en el Apocalipsis con Babilonia. Así que vamos a tomar estas 3 historias y luego en los 3 temas del sábado vamos a ir a Romanos 1, 18 al 32. Y lo vamos a estudiar en detalle, a donde se describe los pecados que va a haber en el mundo justo antes de la segunda venida de Jesús. La hermana Guaya escribió una cita que les voy a leer, a donde ella dice que Romanos 1, 18 al 32 es una presentación clara de la condición del mundo inmediatamente antes de la segunda venida de Cristo. Y en realidad esos versículos ilustran lo que pasó en los días de Noé, lo que sucedió en la Torre de Babel
y lo que sucedió en Sodoma y en Gomorra. Es decir, esas tres historias son ilustraciones de Romanos 1, 18 al 32. Y luego en nuestro último tema vamos a ver la relación entre las tres historias de Génesis, Romanos 1, 18 al 32 y los mensajes de los tres ángeles en Apocalipsis 14. Hay una conexión impresionante entre las tres historias, Romanos 1 y los mensajes de los tres ángeles. Así que vamos a hablar de temas especiales para estos últimos días. No vamos a perder tiempo, vamos a estudiar la palabra de Dios y vamos a incluir también el espíritu de profecía. ¿Todavía creen en el espíritu de profecía? ¿Creen que es un don de Dios a la iglesia adventista? Gloria al Señor, yo lo creo cada día más firmemente a medida que estudio los escritos de la sierva del Señor. Los vamos a usar, no para traer nueva luz, sino con el fin de esclarecer, ampliar y explicar lo que ya contiene la Biblia en principio. Así que vamos en nuestras Biblias a Génesis el capítulo 6 y vamos a leer los versículos 5 y luego los versículos 11 y 12 para ver la condición del mundo antes del diluvio en los días de Noé. Dice lo siguiente: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. No solo maldad, mucha en la tierra. Y ahora escuchen. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Yo creo que no puede ser más categórico esto. Fíjense las expresiones. La maldad, mucha. Todo designio de los pensamientos de los seres humanos, solamente continuamente el mal. Ahora vamos a los versículos 11 y 12. Como la intención del corazón de ellos era de continuo el mal, el resultado fue que en la sociedad se vio violencia. Dice en el versículo 11: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Qué descripción tan vívida, hermanos y hermanas. La maldad, mucha. Todo designio del corazón, de continuo solamente el mal, y como resultado la tierra se llena de violencia porque la tierra está corrompida. Toda carne se había corrompido delante de Dios. Esa era la condición del mundo. ¿Y saben cuántos años habían pasado entre la creación y el mundo en esta condición? 1656 años nada más. Y el mundo alcanzó la condición que estamos leyendo acá. Ahora surge la pregunta: ¿cómo es que el mundo llegó a esa condición? Bueno, la Biblia nos dice claramente por qué razón. Vayan conmigo a Génesis 6, el versículo 1 y 2, y luego vamos a leer el versículo 4. 1, 2 y 4 nos explica cómo es que la tierra alcanzó esa condición en tan corto periodo de tiempo. Dice en Génesis 6, 1 y 2: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo, están usando los ojos, viendo los hijos de Dios
que las hijas de los hombres eran hermosas. ¿Están captando el cuadro? Los hijos de Dios que vieron, que las hijas de los hombres eran hermosas. ¿Y qué hicieron? Tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Se entremezclaron los hijos de Dios con las hijas de los hombres, porque los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Entonces las hijas de Dios todas eran feas. No, las hijas de los hombres tenían algo que las hijas de Dios no tenían. ¿Saben qué era? Según la tradición judía, las hijas de los hombres estaban pintadas y adornadas con joyas. Y los hijos de Dios dijeron, ve las hijas de Dios ordinarias. Pero las hijas de los hombres, wow, hermosas, pero artificialmente hermosas. Ahora, ¿cuál fue el resultado? Vamos al versículo 4. Dice, había gigantes en la tierra en aquellos días. Ahora escuchen con cuidado, porque muchos creen, no los adventistas, pero otras iglesias creen que los hijos de Dios eran ángeles y que las hijas de los hombres eran mujeres humanas y que los ángeles se entrecruzaron con las hijas de los hombres y el producto fue los gigantes. Es decir, los gigantes resultaron como resultado de la unión de las hijas de las hijas de los hombres con los ángeles. Ahora eso no es cierto, los gigantes no fueron el fruto. ¿Cómo sabemos eso? Porque dice aquí, había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Yo pregunto, ¿había gigantes antes que los hijos de Dios y las hijas de los hombres se unieran? Sí, entonces los gigantes no fueron el fruto de la unión. Sigue diciendo, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Esa palabra renombre es muy interesante. Se podría traducir varones de fama. Es la misma palabra que aparece en Génesis 11, donde los constructores de la Torre de Babel dijeron, hagámonos un nombre, volvámonos famosos, construyendo la torre y construyendo la ciudad. Sabemos que los hijos de Dios no eran ángeles, por 3 razones. Número 1, la Biblia dice, como notamos, que los gigantes existían antes que se unieran los hijos de Dios con las hijas de los hombres. En segundo lugar, había gigantes en Canaán mucho después del diluvio. Pero todos esos gigantes tienen que haber muerto en el diluvio. Así que, ¿cómo es que gigantes después? Sencillamente porque eran gigantes en tamaño y eran gigantes también en la maldad que creaban en sus mentes. Y en tercer lugar, el Señor Jesucristo dijo que los ángeles no se casan ni se dan en casamiento. Como si los ángeles no se casan, ¿cómo van a tener hijos? Entrecruzándose con mujeres humanas. No es posible. Porque los ángeles no procrean. También notamos en Génesis el capítulo 4 y 5 quiénes son los hijos de Dios y quiénes son las hijas de los hombres. Los hijos de Dios son los descendientes de Set. Capítulo 5 menciona toda la lista de descendientes de Set, que era un hijo bueno de Adán. En el capítulo 4 está la lista de descendientes de Caín. Sí, capítulo 4, los descendientes de Caín, todos malos. En Génesis 5, los descendientes de Set. Y luego en el capítulo 6, los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Los hijos de Dios son los fieles.
Las hijas de los hombres son las mujeres apóstatas del linaje de Caín. Por eso la Biblia dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y los hijos de Dios ignoraron eso. Vieron la belleza de las mujeres, dijeron, no, estas mujeres son muy lindas, vamos a unirnos con ellos. Y en vez de ellos convertirlas a ellas, ellas los convirtieron a ellos. Ese fue el motivo por el cual la tierra se corrompió. La unión de los fieles con los infieles. ¿Pasa lo mismo hoy? Pasa lo mismo hoy. Tanto en la iglesia como en la vida individual. Yo he encontrado tantas damas que conocen un muchacho que no es miembro de la iglesia adventista, no tiene inclinaciones religiosas. Y dice, ay, ese muchacho sí me gusta, porque me hace latir más rápido el corazón. Ese no es ningún motivo para contraer una relación. La pregunta clave es si esa persona está entregada al Señor, si esa persona cree lo que cree la otra persona, o si no se están uniendo en yugo desigual con los incrédulos. No es el caso que el bueno convierte a la mala, sino la mala al bueno, y viceversa. Ahora, ¿por qué razón es que esto sucedió? Dice en Génesis 6, 11 al 13, se corrompió la tierra delante de Dios, estaba la tierra llena de violencia. Y fíjense esto, y miró Dios la tierra, he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Inclusive sigue diciendo que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Ahí en Génesis. Así de terrible se convirtió la tierra. Pero en ese mundo vil, a donde había probablemente millones de personas, porque habían pasado 1656 años, y los hombres vivían hasta tener casi 1000 años. ¿Cuántos hijos puede tener un hombre de 1000 años? 969, en números redondos, 1000. ¿Cuántos años? ¿Cuántos hijos? No 4 o 5. Docenas de hijos e hijas, porque Dios había dicho fructificad y multiplicad y henchíos la tierra. En ese tiempo no había problemas de salud como existen hoy. Es decir, que el mundo estaba lleno de habitantes. Pero en medio de ese mundo violento, malo, había un remanente fiel. Dios siempre tiene un remanente fiel en un mundo inicuo. Siempre es un grupo pequeño. Nunca la mayoría está con el Señor. La minoría. Pero la minoría que está con Dios está en la mayoría. No numéricamente, pero en términos del poder de Dios, Dios puede cuidar y puede bendecir a un remanente fiel. Leamos en cuanto a ese remanente. Génesis 6, 9 y luego Génesis 7, 1. Génesis 6, 9 y 7, 1. Estas son las generaciones de Noé. ¿Qué clase de persona era Noé en contraste con el mundo? Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Cuando la Biblia usa la palabra caminar en un sentido figurativo, significa conducta. Cuando dice que Noé caminó con Dios, significa que su conducta estaba acorde con Dios.
En 1 Juan 2:6 dice, el que dice estar en Jesús debe andar o caminar como Él caminó. Es decir, comportarse como Jesús se comportó. Así que dice, con Dios caminó Noé. Y luego en el capítulo 7 y el versículo 1, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto que justo delante de mí en esta generación. Así que en el mundo de maldad había un pequeño remanente fiel al Señor en medio de toda esa iniquidad. Ahora, Dios le dio al mundo un tiempo de gracia, un periodo de gracia, después del cual se iba a cerrar la puerta de la gracia. Vayan conmigo a Génesis 6 y el versículo 3, a donde se menciona ese tiempo de oportunidad, ese tiempo de gracia. Dice allí en Génesis 6:3, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Es decir, la puerta de la misericordia no va a estar abierta para siempre. Porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Dios está diciendo, les voy a dar 120 años de oportunidad, de gracia, para arrepentirse de su maldad. Y si no se arrepienten, va a ser demasiado tarde. Ahora escuchen bien, Dios nunca destruye una ciudad, una civilización o una nación sin primero dar un mensaje de advertencia. Sería injusto que Dios destruyera el mundo sin que el mundo tuviera un mensaje de amonestación. Porque la gente diría, yo no sabía. Así que Dios manda un mensaje de amonestación. Y ese mensaje fue proclamado por el remanente. El remanente no era como el mundo. El remanente estaba separado del mundo y Dios lo llamó para proclamar su mensaje por 120 años. Llamó a Noé a predicar. Ahora, si ustedes van a Génesis, en Génesis no dice que Noé predicó. Pero eso es lo lindo de tener otros versículos que añaden detalles. En 2 Pedro 2:5 nos dice que Dios le dijo a Noé que predicara. Dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia. ¿Qué significa la palabra pregonero? Una persona que ¿qué? Que anuncia. Dicho sea de paso, es la misma palabra que en el Nuevo Testamento se traduce predicar. Así que se podría traducir, en inglés es preacher of righteousness, predicador de justicia. Así que dice pregonero de justicia con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Ahora yo pregunto, ¿el mensaje de Noé estuvo acompañado del poder del Espíritu Santo? ¿Cómo sabemos eso? Porque ya leímos que Dios dice, mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre. ¿Estaba el espíritu contendiendo durante los 120 años con los impíos? Sí, el mensaje de Noé estaba acompañado del poder del Espíritu Santo. Yo pregunto, ¿fue el mensaje de Noé un mensaje de juicio? Sí. Yo pregunto, cuando terminó Noé de predicar su mensaje, ¿quedó dividida la raza humana en 2 grupos? ¿Los de adentro y los de afuera? Entonces, ¿fue un mensaje que dividió a la raza humana? Sí. Eso. ¿Cuál es el propósito de un juicio? El propósito de un juicio es distinguir entre el culpable y el inocente. Y eso fue lo que hizo el mensaje de Noé, el remanente. Llevar al mundo a tomar una decisión, a estar en un lado o estar en el otro lado. Dicho sea de paso, la palabra contenderá que se usa allí en Génesis
en la mayoría de los casos en el Antiguo Testamento se traduce juicio. Así que el mensaje de Noé fue un mensaje de juicio. Pero escuchen bien, Noé no solamente predicó, sino que trabajó. Su fe se demostró por sus obras. ¿Saben que en Hebreos 11, que habla de los héroes y las heroínas de la fe, todos están haciendo algo, no solo creyendo algo, sino haciendo algo? Cuando Dios le dijo a Noé, oye Noé, voy a mandar un diluvio sobre la tierra, ¿qué dice Noé? Gracias Señor por esta gran revelación. No, ¿qué dijo Noé? A ver, saque los martillos, los clavos, el betún, que vamos a construir un arca, como Dios ha mandado. Noé mostró su fe por sus obras. El hombre no es salvo por fe sola, ni por obras solas, ni por fe más obras, sino por una fe que obra. Porque la fe que no obra no es fe. Aún el diablo cree y tiembla. Pero no podríamos decir que las obras de Satanás demuestran su fe. Sus obras demuestran su falta de fe. Así que Noé predicó y trabajó. Noten lo que dice Hebreos 11:7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, ¿Noé había visto el diluvio todavía? No. Fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Fíjese que cuando construyó su arca, dice, fue hecho heredero de la justificación por la fe. La justificación por la fe no es algo donde digo, yo creo que Cristo murió en la cruz y que me perdona. No, tiene también un poder transformador en la vida. Porque Dios no justifica a nadie que no esté dispuesto de ser santificado. Ahora, el mensaje de Noé fue difícil. ¿Saben que antes del diluvio nunca había llovido? Y aquí Noé está construyendo un transatlántico en tierra seca. Génesis 1:2 dice que antes del primer día de la creación, el planeta estaba lleno de agua. El segundo día, Dios tomó parte del agua, la colocó arriba, y tomó parte del agua y la colocó abajo. Lo de arriba se conoce como las ventanas del cielo y lo de abajo se conoce como las fuentes del gran abismo. Y ustedes dicen, bueno, si no había llovido, ¿cómo se refrescaba la tierra? Bueno, Génesis 2, 5 y 6 dice que había un sistema de riego automático. A ciertas horas al día subía un vapor de la tierra, del agua que había colocado Dios abajo, para reverdecer la tierra. Así que no había llovido. Ahora imagínense ustedes en un mundo prácticamente completamente inicuo. Predicar no es un mensaje de que iba a llover. Y los expertos dicen, ¿qué es eso? Eso no está en nuestro diccionario. Que va a caer agua del cielo y va a inundar toda la tierra. ¡Oh! ¡Qué locura!, dicen ellos. Nunca hemos visto lluvia. Nunca ha llovido. ¿Qué te hace pensar que va a llover? Estás loco, Noé. La sierva del Señor dice que ellos pensaban que era un lunático que había que echar en el manicomio. ¿Pero qué hizo Noé? ¿Se dejó intimidar? No. Siguió
predicando. Aunque no había visto lluvia, creyó lo que Dios le dijo y le fue contado por justicia. Así que Noé predica 120 años mientras está construyendo, indudablemente con sus hijos. Y la sierva del Señor dice que hay otros que ayudaron con la construcción del arca que murieron antes del diluvio. Uno de esos fue Matusalén. Matusalén murió el año del diluvio. O sea, durante esos 120 años estaba vivo. La tradición judía dice que Matusalén murió 10 días antes del diluvio. Así que había otros que ayudaron con la construcción de este barco masivo. Imagínense ustedes, 120 años para construir ese transatlántico. Predicó y construyó. Y luego sucedió algo. Todos los animales, dicho sea de paso, no fueron todas las razas de perro. No fueron 600 razas de perro y 1000 razas de gatos. Fue una pareja de perros y una pareja de gatos. Claro, no era una sola, sabemos eso, pero eran parejas. No de toda clase de gato y toda clase de perro. Fueron 2 tipos básicos. Y luego después, por mutaciones genéticas y también por cruces, entonces aparecieron todas las diferentes clases de perros. ¿No creen ustedes que todos los perros que ustedes ven hoy en día fueron creados por Dios? En términos de darles la vida, sí. Pero no específicamente el chihuahua y el pastor alemán, etcétera. Así que Noé predica, construye y entonces se para en la puerta del arca y dice: pueblo, va a llover, se los puedo asegurar. Y de repente sucede algo interesante. Los animales se acercan al arca en fila india. No es la versión de Hollywood, donde los hijos de Noé están con sogas alando a los animales para que entren al arca. No. Vinieron en perfecto orden. Y aún con ese milagro, el mundo no creyó. Y entonces me imagino a Noé en la puerta del arca diciendo: va a llover, escuchen el mensaje del Señor, salven sus vidas. Pero nadie respondió. Y entonces sucedió lo que describe Génesis 7 y el versículo 16. Dice allí, cuanto a los animales, a los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron, como le había mandado Dios. ¿Y qué? Y Jehová le cerró la puerta. ¿Quién cerró la puerta? ¿Cuándo cerró la puerta? Cuando terminaron los 120 años. Cerró la puerta cuando se terminaron los 120 años. Yo pregunto, cuando se cerró la puerta, ¿todos los casos estaban decididos?